Bueno, soy Albert. Ahora mismo, bueno, llevo unos años en la industria. Ahora mismo estoy en una empresa que se llama Melbot. Estoy como lead artist. Bueno, lead 3D artist, un poquito llevando la parte de character y de enviro. Y nada, sobre todo estoy más especializado en lo que es enviro, tanto de creación de assets como de dressing y tal. Y bueno, y últimamente es, bueno, a veces al ser lead me tengo que dedicarme más a gestión de equipo, pero a la que puedo siempre intento meter mano en tema de dressing. Eh, ya, pues que siempre por el principio han pasado muchas cosas. Como veis, las canas no mienten. Yo tengo una edad. Eh, ¿Qué iba a decir? Vale, me gustaría saber un poquito, o sea, yo había planteado es que Masterclass queda como muy grandilocuente, esta sesión, para ver un poquito los principios de cómo, desde tener a lo que podría ser un concept, un poquito el análisis de este concept, empezar a montar las bases de algunos assets, cómo se montaría un entorno un poco modular de cara a pensar en montar un pequeño escenario. Entonces, si diera tiempo, sería crear algunos assets e intentar montarlos en el Real, ¿vale? Tenemos hora y media. Tampoco quiero ir con muchas prisas, porque si no, al final no se va a entender. Y, y la idea sería, en una futura segunda sesión, hacer una parte más de texturizado y ya algo de iluminación y esto, ya con algo más de material preparado. No sé muy bien si la gente que hay por aquí habéis tocado, o sea, ¿en qué momento estáis a nivel profesional y a nivel de conocimientos? Por un poquito tirar más rápido o explicar bien la parte de Blender, modelado, de cómo se gestiona. Si lo podéis poner un poquito eso por el Mm, chat. Lo digo porque si de golpe todo el mundo tiene experiencia, pues no va a hacer cosas que todo el mundo ya sabe. el enfoque puede ser distinto. Claro. Sí, escribidlo por aquí el chat o si no por voz, como queráis. Si queréis desmutear el micro, lo podéis comentar. Sí, si no, lo que haré será tirar por algo que explique los principios y este un poquito, ¿eh? Sin problema. Vale, vale, Vale. vale, más o menos. Creo que todo el mundo está por ahí, por ahí. Mm, Vale, mira. Vale, perfecto. Una cosa que me gustaría recalcar, más que una sesión en la que yo esté todo el rato hablando y tal, me gustaría que fuera un poquito interactiva. Entonces, cualquier pregunta que tengáis, que a lo mejor estoy explicando algo y os viene una duda de otra cosa, pues lo preguntáis y podemos hacer un pequeño nivel de un par de minutos y se explican cosas, ¿vale? Al final, esta sesión lo importante es que sea bueno, provechosa para vosotros. Claro. Entonces, aprovechad si tenéis dudas concretas que a lo mejor Mm. no es que tengan 100% que ver con lo que se está explicando, pero que se pueden resolver o lo Sobre que sea, o todo, sean interesantes, pues no no dudéis falta. en preguntar a Albert, escribir por el chat e incluso Mm, si queréis pedir, podéis decir, ¿lo puedo hacer una pregunta? Entonces, tranquilamente la podéis hacer, incluso os podéis desmutear y poner la webcam si os apetece, para que sea más personal directamente la pregunta. Yo me voy a quitar la webcam, eso sí, por el tema de el streaming, por si hay alguien que tiene mala conexión, pues que pueda verte fácilmente y que no haya dos ujú. webcams encendidas. Pero en los momentos de interaccionar con vosotros, pues sí, poner la webcam, el micro si queréis. Y si queréis hacerla más por el chat, pues lo podéis hacer, ¿vale? Tranquilamente. Y creo que no me dejo nada, me parece. No sé si puedes compartir ya, Albert, o... Pues no, me deja A ver, todavía. pruébalo, pruébalo. Sí, sí, no me deja. Me dice que está inhabilitado. Voy a avanzar, función compartir. Eh, vale, ¿quién puede compartir? A ver, prueba ahora. Ahora sí, Ahora sí. Vale. ahora sí, perfecto. Listo. Pues me quito la webcam para no molestar. Estoy aquí y ya digo, ¿eh? Estaré pendiente del chat porque vaya, por si queréis ir preguntando algo, pero no dudéis en levantar la mano, hacer el gestito con el emoticono o lo que sea Ujú. y preguntar por micro si queréis. Vale.
Buen Bueno, fondo para de esta pantalla, por sesión, cierto. sí, chulo, ¿eh? Es para empezar bien la clase. Vale, un poquito en estas sesiones a mí me gusta que sean un poco también un reto, que no sea en plan algo que haya hecho 1000 veces y vaya a repetir como un loro. Entonces lo que hice fue, estuve buscando un poquito de concepts, ahora os explicaré un poquito la historia de lo que encontré, am, para poder analizarlo como conjuntamente y ver un poquito el planteamiento de cómo hacer el vestido de este nivel, la creación de assets. ¿Vale? Entonces, lo que encontré fue esta escena. ¿Vale? Quería algo de cara aquí que podemos claramente encontrar un entorno modular, encontrar algo que se pudieran reconocer los assets. Entonces, cuando lo estuve analizando, lo digo porque si lo buscáis lo encontraréis, cuando lo estuve analizando me di cuenta que era como todo demasiado perfecto. Y vi que es de esto, o sea, después de hacer la preparación del PureRef y todo, de esto hay un pack de Unreal que es esto. Entonces, igualmente va guay para esta masterclass porque al final estará como todo más claro. No habrá tanto dudas de este asset que se puede hacer, tal, y podremos ir un poquito más para adelante, ¿vale? Entonces, idealmente, lo que tendríamos primero sería un diseño de nivel con un blockout, un laybox, en el que nos marcarían los diseñadores, nos marcarían los volúmenes, los tamaños, no sé, en este caso serían los propios edificios, la acera, los assets, un poquito un primer esbozo de lo que serían los modelos. En este caso no lo tenemos, simplemente lo que vamos a coger va a ser desde esta imagen y vamos como intentar hacer una primera aproximación de lo que sería esta escena en modelado y en Unreal. Los modelos que haremos ahora serán un poquito blocky, ¿vale? Porque luego sí que depende del estilo que quisiéramos aplicar, tendríamos que ir a hacer escultura digital o vamos a buscar el high poly o tirar algo más estilizado que nos haré todo un poquito más sencillo a nivel de producción, pero claro, no conseguiremos un look realista si es lo que buscamos. Yo he encontrado una escena que a mí me ha gustado, que también tiene que ver con un entorno así, que sería un estilo tipo esto, ¿vale? Entonces, esto es algo, como lo podéis ver, estilizado. Y a nivel de texturas, a nivel de modelos, y esto me ha gustado, los modelos sí que, como lo veis, son un poquito, se nota el estilizado porque las proporciones son un poquito exageradas, los colores son más vivos de lo normal, no son tan desaturados como serían en la realidad. Están marcados las sociedades, bueno, lo que es, esto ya lo veríamos en un futuro, pero las cosas que definen mucho un entorno estilizado. Entonces, esto nos va a dar una ventaja y es que no tenemos que ser tan técnicos. ¿Vale? Cuando tenemos algo estilizado, tenemos más margen para que las cosas como que no tienen por qué encajar tan bien como cuando hablamos de algo realista. Si tenemos este escenario y queremos ir a algo realista, pues todos los módulos, todo tiene que ser de unas proporciones correctas. Todos los encajes, ¿veis? Todos los encajes aquí tienen que ser perfectos. Cuando vamos a algo estilizado, siempre le podemos dar un poquito de variación en el modelo y eso nos va a ayudar a encajar piezas. Entonces, ir al realismo tiene, bueno, sus facilidades a la hora de que cuando vas a texturizar o con las referencias no hay que ser tan creativo, pero algo estilizado nos da otras ventajas. Entonces, aquí, ¿cómo tendríamos esto? Lo que yo sacaría de aquí, básicamente, así rápidamente, podríamos tener estos módulos de ventana, aquí vemos que se están repitiendo, módulo superior, un módulo de puerta, sí, buscando de mínimos, ¿vale? Es decir, vamos a intentar montar algo con los mínimos. Lo que yo me fui haciendo de este PureRef, puede ser un poquito arcaico, ¿vale? Pero me voy cogiendo las partes que me interesan, ¿vale? Los módulos que yo voy definiendo y los voy pegando directamente para poder separarlos y entonces tener un conteo general. Entonces aquí podemos añadir una nota, ¿vale? Entonces vamos a poner todas las paredes que queramos van a estar aquí. Pues aquí tenemos esto, por aquí tenemos la puerta, ¿vale? Esto lo estoy haciendo de una sola imagen, pero en un proyecto grande seguramente buscaría de muchas referencias, buscando estilos, buscando proporciones, buscando ideas.
En este caso simplemente estoy desglosando esta imagen para ver qué módulos voy a necesitar. En el caso de paredes, pues podemos tener también una superior, ¿vale? Una de estas que son así como de madera. Vemos que aquí, en estas paredes, hay las columnitas estas, ¿vale? Igual que aquí hay unas columnas que son separadores, ¿vale? Aquí también. En este caso, a veces se puede hacer con la columna pegada, que normalmente entonces lo que sería solo una columna, o por separado. Para casos como este, yo recomendaría hacerlo por separado, básicamente porque puedes querer o puedes no querer columna. Si esto lo haces todo junto y haces columna y ventana, cuando llegas aquí al final vas a necesitar tener una columna separada también, porque si no te vas a quedar sin columna aquí al final. Entonces ya vale la pena tener la columna entera por separado y así la puedes colocar donde quieras, incluso si hay alguna que quieres que haya pasado a esa columna y tenga una deformación, la puedes girar un poquito o moverla para que no sea todo tan perfecto. Te va a permitir un poquito más de margen. Vale, entonces teníamos estas paredes, hemos hecho esta. Estas son las mismas, podríamos llegar a coger alguna puerta más, pero bueno, por aquí abajo creo que con esto cubrimos todo. ¿Vale? Con estas, ¿veis? Con estas cuatro paredes ya cubrimos todo el piso de abajo y piso de arriba tenemos esta y tendríamos estas frontales. Que estas frontales diría que son las mismas que hay aquí, si no me equivoco. ¿Vale? Básicamente lo que se diferencian son el material que tienen, ya son de una piedra mucho más gruesa, ya no son de ladrillo, y están más hundidas. Esto le va a dar un volumen interesante, sobre todo cuando estamos desde abajo, para que no parezca la pared súper plana. Cuando vamos a hacer escenarios o vamos a hacer cualquier entorno, nos va a interesar mucho hacer siluetas interesantes. Cuando es algo que son outs, ¿vale? Que está lejos, que no vamos a poder acercarnos, ahí sí que nos va a dar igual. Puede ser plano, puede ser incluso un render de una imagen plana y ponerla de fondo, que eso se ha hecho toda la vida y se sigue haciendo. Porque además, eso, aparte de optimizar, nos va a evitar ruido, ¿vale? Cuando está lejos algo, si no tenemos bien configuradas sombras, anti-aliasings y todo, nos puede generar un ruido que no nos sirve. Pues muchas veces se hacen billboards, simplemente están de fondo y funcionan perfectamente. ¿Vale? Entonces, en este caso, tendríamos esta ventana. ¿Vale? Ahora estoy haciendo un desglose, pero no creo que llegamos a hacerlo todo. A no ser que lo hagamos todo súper básico, pero no creo que valga la pena llegar a hacerlo todo. Voy analizando más cosas, ¿vale? Esta ventana es, de hecho, es esta de aquí, pero, vale, voy a coger esta que tengo, que está frontal, para tener una referencia, y me la voy a poner también por aquí un poquito superpuesta para entender que es el mismo asset. Vale, y luego ya tendríamos estas. Yo creo que con esto tendríamos suficiente. Vale, luego me haría aquí las columnas. Estas, por ejemplo, también me las haría por separado, porque sí puedo tener todas las paredes en plano y colocar columnas donde yo quiera. ¿Qué me implica esto? Que la unión entre paredes tiene que estar hecha correctamente. Entonces, cuando modelamos los espacios, los módulos, nos vamos a tener que asegurar de que los vértices de un lado y otro encajan, ¿vale? Estas columnas nos sirven mucho cuando hay espacios, esto lo veremos, cuando llegamos a una esquina que queda un hueco y es inevitable que quede un hueco, a no ser que hagamos algo específico para la esquina, estas columnas nos salvan, sirven mucho para eso. Como veis en este caso, aquí tiene columna, pero aquí no tiene, ¿vale? Porque la malla está bien hecha. Aquí sí que podemos ver, seguramente si nos fijamos, que seguramente aquí es donde está el corte. Es que todo tiene una textura como muy clarita y de golpe llega aquí y tiene más oscuridad. Esto es muy posible que sea por el propio tratamiento del motor, de Unreal. Vale, tenemos esto, tenemos sí, decía las columnas, tenemos varios tipos. ¿Vale? Tenemos esta, les voy a pegar arriba, abajo, ¿vale? Voy a pegar la notita de columns. Ahora no veo note. Bueno, cuando sea como a mí lo veis, pues nada, solución sencilla. Eh, lo dicho, si voy muy rápido, no se entiende algo, hay dudas, me lo vais diciendo. Lo que yo hablo mucho, pero no tengo chat abierto.
No sé cómo. Ahí va, vamos a cerrar a todos. Bueno, viste más mirándolo tú, ¿no? Vale, pues por Sí, aquí sí, sí. tenemos esta columna. Vale, tenemos esta columna. Vale, entonces tendríamos esta, que es la misma que esta de aquí, que es esta de aquí, la misma. Pero bueno, aquí la frontal no me aporta nada. Yo simplemente voy a poner esta de aquí y esta última, que estoy cogiendo la peor. Vale, si veis una cosa, y es que yo estoy cogiendo una de esas columnas, luego voy a tener que adaptarlo, porque el primer piso es más alto que el resto. Vale, el primer piso seguramente está haciendo aquí unos 5 metros y el resto unos 4. Normativamente, de hecho, esto lo podemos ver más o menos con la referencia de las personas. Por aquí, si contamos una persona de metro 70, 360, bueno, esto de 4 metros, quizás es más, un poquito más alto. Yo creo que esto unos 4 metros. Cuando vamos a modelar o vamos a hacer entornos, esto vendría de diseño ya, ¿vale? Pero lo habitual es hacer siempre los entornos un poquito más altos de lo que se ven en la realidad. ¿Por qué? Las cámaras que en Unreal al final no son como dos ojos, no tenemos una visión de 178 grados, creo que son. Tenemos una cámara que coge unos ángulos y va a hacer que las salas se vean un poquito más pequeñas de lo que son. Entonces, va a hacer que cuando entres en un sitio, sobre todo si es un carácter 3D, vaya a parecer que los techos son muy bajitos cuando quizás son de 3 metros, pero los techos van a parecer bajitos. Entonces, esto normalmente se subsana subiendo un poquito, aunque es lo que digo, esto depende del juego, de las cámaras y esto. Pero yo siempre tiro a hacer los tejados un poquito más altos para que la sensación sea de un tejado correcto, que no genere una claustrofobia. Vale, y por eso decía que para mí, si una base es que los techos van a hacer 4 metros, pues aquí le metería 5. Eh, Aunque parezca exagerado, puede funcionar. Dime. hay alguien que está preguntando qué programa estás usando para hacer esos recortes. Esto, el de Windows, con el Windows en el Windows Shift S, es el recorte de Windows básico Mm. y, y ya está, es súper, súper cómodo. Y luego Dani comenta, bueno, sobre todo lo que estabas diciendo antes, que cree que es Mm. el PureRef, ¿no? Sí, 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 el programa es el ProRes. No está por aquí, pero sí, sí. Es gratuito, o sea, bueno, a ver, este es gratuito, pero se puede aportar, es de donación, pero lo podéis descargar gratuitamente sin problema. Eh, vale, entonces, de columnas yo creo que con estas tres ya iríamos servidos. Luego adaptaríamos a los tamaños, lo que comentaba antes. Y, ¿qué más? Tenemos unos tejados por aquí. Vale, esto lo voy a hacer rápido porque los tejados no tenemos seguros, simplemente ver un poquito los que tenemos. Tenemos un tejado normal, un tejado que diría que es como más metálico, es de fábrica. Vale, y ya estaría. Yo diría que todo el resto de casas utilizan este tipo de tejado. Y este, que es el diferente, es el único que también que utiliza este. Vale, entonces, no, los tejados. Vale, luego me quedarían suelo y assets. Vale, voy a hacer rápidamente el suelo, que simplemente, ya sé que parece básico, voy a coger un trozo de suelo, pero es para yo también mentalmente ir marcándome los bloques que voy a utilizar, ¿vale? Los módulos que voy a utilizar. Entonces, ¿qué utilizaría? Un bloque de suelo. Ay, es que no quiero coger a la señora, pero. Vale, un bloque de suelo que luego definiré si voy a hacerlo de 2, 3 metros. ¿Vale? Aquí tenemos los suelos. Tenemos esto, que podríamos hacer calle completa o media calle. Aunque esto lo haría. No, no voy a hacer suelo de la calle, porque esto creo que sería bueno hacerlo con el landscape de Unreal, con el terreno, o sea, con el terreno de Unreal. Porque con el terreno podemos hacer muy fácilmente estos boños que tiene por aquí y luego añadirle estas aguas, ¿vale? Con un poquito de material o con un poquito con alguna mesh, podemos añadir estas aguas, simplemente con material para que pudiera fundirse bien con los ladrillos. Ahora esto ya sería un poquito más avanzado. Entonces, teníamos esto y luego tendríamos seguro un módulo de esquina.
¿vale? Luego a la hora de texturizar también saldrían esas dudas de esto lo texturizamos con texturas triplanares, lo hacemos con UVs pero que encajen perfectamente. Eso también serían problemas que luego tenemos que ir analizando coste-beneficio, ¿vale? Por ejemplo, casos como mira, esto que os enseño aquí, a ver si lo vemos. Yo creo que por un tema de sencillez, lo que son los suelos son texturas planares o triplanares. Las texturas, porque no lo sepa, texturas triplanares o planares son texturas que se proyectan en mundo. ¿Qué quiere decir? Que tú coges cualquier objeto y te va a hacer un plano desde X, Y o Z y te va a proyectar la textura. Entonces, no vas a tener que hacer Vs, no vas a tener que preocuparte por eso. Tiene sus efectos negativos. Efectos negativos es que a nivel de mundo todo va a ser igual. O sea, si tú tienes este edificio aquí, el de al lado, no vas a poder hacer un offset de las texturas, sino que de aquí va a haber una continuidad en texturas. Entonces, si a lo mejor en una pared hay una mancha que está aquí, se va a repetir aquí, se va a repetir aquí y se va a seguir repitiendo. Entonces, en grandes superficies hay que hacer texturas muy bien pensadas, muy sutiles, para que no se vea la repetición. Y luego el coste. Tiene un coste un poquito más alto que una textura con Vs. Bueno, un poquito. Si es triplanar, bastante. Las planar serían en un eje, que normalmente se utilizan para hacer suelos, ¿vale? Porque cuando haces un suelo, el suelo es muy raro que coja unos ángulos. ¿Puedo explicarlo? Bien, quiero pintar aquí, ¿vale? Esta superficie es totalmente plana, ¿vale? Entonces yo puedo hacer una proyección desde arriba de texturas. Entonces, si es muy raro que un suelo sea de esta forma para que necesites una proyección desde arriba y desde los lados. ¿Qué pasaría si en una superficie así haces una proyección solamente desde arriba? Que la textura en esta parte de aquí se vería bien, ¿vale? Porque está como proyectando una foto aquí, pero según se va bajando, la textura se iría estirando hasta el punto en el que tendría una proyección que serían como dos líneas infinitas. O sea, sería como los píxeles de la textura de modo infinito hacia abajo. Entonces aquí es donde entra el triplanar. El triplanar lo que hace es, te hace una proyección desde aquí, otra desde aquí, y en toda esta superficie te hace un mix, ¿vale? Te va difuminando esto de aquí y te va cogiendo fuerza este. ¿Vale? Entonces, de este modo, puedes tener una proyección de una textura en modo triplanar, que esto se haría más en paredes. Paredes, montañas. Montañas son muy picudas, pero sobre todo en edificios. Este edificio lo podríamos hacer como una proyección triplanar porque vendría de un lado y vendría de otro. Y no nos daría ningún problema. De hecho, si lo veis aquí, no sé si lo han hecho con triplanar, pero estas dos líneas que tienen más claritas, vienen por aquí, siguen por aquí, y en este edificio de aquí las tienen a la misma altura. Entonces, esto puede ser que hayan hecho módulos y en todo está, por un tema estético, en toda la primera planta de los edificios hayan hecho estas dos franjas blancas, o que sea una textura triplanar de gran tamaño y que las dos franjas caigan ahí y las hayan dejado a posta. ¿Vale? Esto, si lo han dejado así es porque lo han querido dejar. ¿Vale? No estoy diciendo que sea un fallo. Pero sería una característica de una textura triplanar. Vale, entonces lo que decía, pues aquí en este suelo, un poquito hilando con lo que os comentaba de la curvatura, este suelo está curvado, pero no es suficiente como para que la textura se estire. Si este suelo fuera más vertical, entonces sí que sería un problema. Pero aquí con una textura de proyección planar, que el material del suelo del Terrain Real, del landscape, ya te lo hace, no habría ningún problema. Vale, me da un poquito el tema, pero bueno, creo que es interesante conocer un poquito ese tipo de shaders. Vale, floors. Vale, en principio nos quedaríamos con esto porque este va a triplanar. Si me lo quiero aclarar para que no perderlo, voy a poner esto. Voy a poner aquí landscape.
Así no lo cuento a la hora de hacer módulos. Y ya quedarían los assets. ¿Vale? Tendríamos este asset, tendríamos los... Ay, no me acuerdo cómo se llama esto. Los pirulos estos. ¿Vale? Y luego podríamos tener el reloj este, que este de modelar es chulo. Vale, de hecho creo que como un poquito queríamos orientar esta sesión a modelado también, podemos hacer algunas paredes y podemos, por ejemplo, modelar, a hacer un blocking del reloj para que veáis un poco pues, cómo podríamos plantear el modelado de este asset. Eh, vale, tendríamos un toldito y lo cuento como asset porque realmente no entra en ninguna de las categorías que tengo montadas de columnas, suelos y techos y lo puedo colocar donde quiera, ¿vale? Más o menos, para que tenga sentido. Pero al final es parte de la pared, pero no es una pared. Vale, pues yo creo que con esto, sí, con esto creo que tenemos ya bastante cosa. Estas paredes, estos son los de aquí. Estas de arriba son diferentes porque no tienen la barandilla, pero bueno, creo que básicamente es lo mismo, pero en lugar de barandilla le han puesto un plano aquí. Vale, ¿alguna duda de esto? Que veáis de la imagen y digáis, ostras, no sabía cómo plantear esta cosa o esta otra. Vale, sí. De momento no. Ah, guay. Luego hay cosas, por ejemplo, a nivel de texturas, ¿no? ¿Cómo plantearíamos esto de aquí? Aquí tenemos tres paredes iguales, pero que tienen unos carteles que son diferentes. ¿Vale? Aquí podríamos hacerlo de varias maneras. Una sería texturizar, hacer tres texturas, independientes una de la otra. Parte buena, podemos no repetir, podemos hacer texturas que no se vea el que aquí tiene una mancha y aquí tiene la misma. De hecho, si os fijáis, aquí hay esta mancha en la textura, ahí está repetida y ahí está repetida. Entonces, claramente, esta es la misma, repitiendo de otro. ¿A qué ¿Cómo lo han hecho? No lo sé cómo lo han hecho aquí, ¿vale? Quizá han cogido la misma textura, la han puesto por tres, simplemente cambiando las letras y para adelante. Para mí eso no es lo más óptimo, porque necesitas guardar mucho tamaño de textura, que va a ser todo igual simplemente para mantener esto. Yo lo que haría aquí, de hecho, Unreal funciona bastante bien con esto, sería hacer decals. Entonces, vamos a tener una pared con una textura que es como de madera, con todo su detalle, pero lo vamos a tener una vez. Entonces va a estar repetido tres veces y luego con unos decals, que los decals serían unas proyecciones de texturas sobre cualquier plano, ¿vale? Se hace con un proyector. Sería, de hecho, es literal, es como si coges un proyector, de ahí el nombre que le han puesto, y coges un proyector y proyectas una imagen con luz, una película, sobre algo, ¿no? Eso lo que hace es que esa luz crea una imagen que se adapta a la forma. Si tú proyectas algo de esto sobre una columna, pues va a abrazar esa columna. Pues esto, un decal, viene a ser lo mismo. ¿Para qué sirven de los decals? Sangres, vómitos, los disparos, todo lo que sean cosas que tienen que ir en superficies que no van a ser seguro planas, son decals. Suelen ser decals. Luego, por optimizaciones, depende del motor, depende de muchas cosas, se pueden coger y en lugar de decals poner planos, coger un plano y adaptarlo a la forma para no utilizar un decal. Pero en real los decals los cogen muy bien y realmente 6 decals es coste cero. O sea, si tuviéramos 400 decals, pero aún así se los come muy bien en real. De hecho, hay mucha suciedad que seguramente veis esto de aquí, que se ve que está solo aquí. Esto seguramente es un decal de suciedad. Esto lo tienen también. O sea, no quiero decir 100%, pero el 90, por curarme en salud, pero el 99% de los juegos, así, de ambientación con un poquito que tienen suciedad, un poco más realista y esto, tienen decals. Vale, con esto creo que ya hemos hecho un poquito el análisis de lo que hay. Entonces, ahora lo que haríamos sería ya, sin tener blocking, vamos un poquito a
tope, a pasar a texturizar, a modelar estos bloques y para que no sea como toda la sesión de modelar, blocking de as están, lo que os decía, haremos el reloj con un poquito más de detalle y ya está. Entonces en una futura sesión pues ya miraremos de hacer una segunda parte.